Sí. La de la... No se me entiendo. No, ya. Sí, ahí sí, mejor. Ya. Ya, pues la idea de hoy entonces es que la idea obviamente no de pasar todo digestivo, no va a alcanzar. Si alguien está interesado en profundizar un poquito más en la materia, está en mi correo, me pueden pedir material si es que quieren estudiar un poquito más. Obviamente ese material no va a entrar en la prueba, es optativo, pero sí se les recomiendo bastante por lo menos que le echen una mirada porque hay cosas que no vamos a alcanzar a ver que son importantes, por ejemplo enfermedades de pancreatitis, por ejemplo, de esófago, perianal, son cosas que uno ve igual frecuentemente en la clínica. No vamos a alcanzar a ver ahora por tiempo, lamentablemente. ¿Ya? Si es que alguien quiere, me puede solicitar ese material al correo. El día de hoy vamos a ver entonces la primera parte, se va a tratar de diarrea crónica. ¿Ya? Les digo que ojalá ustedes participen harto acá, ¿no? Me gusta que hablen harto, que conversemos, que se equivoquen ahora, que la idea de que se equivoquen no porque yo sea maligno y me gusta reírme, sino que ahora es el momento como de equivocarse, ya que vayamos conversando y viendo todo este tipo de cosas que vamos a ir conversando de aquí en adelante. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que vamos a hacer un paciente hipotético, ¿cierto?, con diarrea crónica. Y lo primero que tenemos que saber de este paciente es si esta diarrea corresponde a una diarrea tipo intestino grueso o intestino delgado. ¿Ya? ¿Se acuerdan más o menos cuál era la diferencia entre una y otra? Puedo ir un poquito acá, que está muy caluroso. Sí. Ya, ¿cuáles son las características de diarrea intestino grueso y intestino delgado? El volumen. ¿Qué ¿usted? Volumen. ¿Volumen de qué? ¿De la radio? ¿De qué cosa? ¿De qué? Volumen de la cantidad, de la S. El volumen de la S, ¿cierto? Perfecto. Acostúmbrense todo en general, siempre poner el apellido. ¿Ya? Así que vamos, volumen de S, súper bien. ¿Cómo podría diferenciar una de otra, por ejemplo? Pero el volumen me dijo, ¿cuál es cuál? ¿Cómo yo sé con el volumen si es intestino grueso o intestino delgado? Bueno, Sí, nomás si no sé qué, se lo voy a explicar. Igual tengo despacito en todo caso, ¿cierto? El intestino delgado viene a ser más cantidad, más 80. Más cantidad, ya, intestino grueso quizás menos cantidad. Claro, no tan... ¿No tan líquida quizás? Quizás. Ya, como la consistencia, a lo mejor. ¿Están de acuerdo con su compañero? ¿Sí o no? ¿O en contra? ¿Le quieren pegar? Sí. ¿Sí? Pero por otro motivo. Pero no puede. Ya, el volumen puede ser una característica, ¿ya? Generalmente las diarreas del intestino delgado es mayor la cantidad, ¿ya? A diferencia del intestino grueso que son cantidades más bien pequeñitas, ¿ya? Esa es una. ¿Qué otra cosa? ¿Alguien dijo por ahí el color delante, ¿no? ¿Qué puede significar el color? Ya, si es sangre, por ejemplo. Si es sangre, dijo alguien. Ya, digería o bacteria, ¿cierto? Ya uno, levante la manito para que vayamos conversando. Usted dijo hematoquesia, ¿cierto? ¿Sí? Ya, ¿qué es la hematoquesia? Sangre, pero sin digerir. Sin digerir. O sea, ¿cómo la veo un dueño? ¿Cómo le podría explicar que ve esa sangre? Sangre fresca. Otro color, pero más fresco. Una sangre roja, fresca, claro, ¿cierto? O sea, como fresca. brillante, ¿verdad? Sí. Perfecto. Que para el dueño es súper fácil a lo mejor reconocer que es sangre, ¿cierto? Como una gota como de sangre que es como la típica, ¿cierto? Ya, y el otro es melena, ¿cierto? Que es una sangre más digerida, ¿verdad? Que será a lo mejor más café, más oscuro, y eso eventualmente para un dueño podría ser más difícil de reconocerlo como sangre, ¿cierto? Ya, ¿cuál es cuál entonces acá? La melena del intestino delgado. ¿La melena del intestino delgado? Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Y la intestino grueso cómo se llama? Hematoquesia, ¿cierto? Hematoquesia. Perfecto, súper. Ya tenemos dos características. Ya estamos identificando a nuestro paciente, entonces ya estamos sabiendo si es una diarrea de intestino grueso delgado. ¿Qué otra cosa más puede ser? ¿Estetorrea el intestino delgado? Estetorrea intestino delgado. Ya, y si no está la estetorrea, por ejemplo, ya, es como muy característico de eso, ¿no? ¿Sí? Eventualmente, claro, si hay estetorrea podría ser una diarrea tipo intestino delgado. Ahora, generalmente la estetorrea
se dan en caso de insuficiencia pancreática, por ejemplo, ¿ya? Que no es una diarrea que se origina en el intestino delgado, pero la característica de esa diarrea es tipo intestino delgado, ¿ya? ¿Qué más? Pusiste bien la palabra que el Dígame. intestino grueso he visto ese es con mucosidad. Con mucosidad, ¿sí? Súper, sí. Exactamente, mucosidad es otra característica, ¿ya? A veces con mucosidad, ¿cierto? ¿Qué otra cosa más? Podríamos ver, eso del intestino grueso, ¿qué más? ¿Ese es blanca? ¿Ese es blancas? ¿Ya? ¿Como el Colo-Colo? ¿A quién le gusta el Colo acá? Ah, muy bien, siente todo lo del Colo-Colo. Se lo cobraron. Sí, no se preocupe, yo sí lo he dado. Ese es blanca, ¿qué podría indicar eso? Falla pancreática. Una falla pancreática, dice su compañero, ¿están de acuerdo, no? De hígado. Hígado, ¿ya? ¿Qué significa hígado? Que tiene un hígado, o sea, si tiene la heces blanca significa que ese paciente es positivo a hígado, tiene un hígado, ¿sí? Eso, ¿ya? Eso tienen que tener, acuérdense, es súper importante eso, o sea, suena como broma, pero es verdad, es como la gente que llega a cierto de urgencia y dice, hoy tengo colon, oye, qué bueno que tenga colon, señora, porque no se lo han sacado, ¿ya? Eso obviamente decir que tiene hígado no es un diagnóstico, ¿ya? ¿Cómo le va? Hola, hola. ¿Ya? Una insuficiencia hepática dicen por ahí, ¿ya? La heces blanca podría significar a lo mejor una obstrucción total de la vía biliar, ¿ya? Entonces también a lo mejor podríamos identificar ahí una característica de las heces que nos podría indicar algo. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Pueden decir la cosa que quieran. Alimentos sin digerir. Alimentos sin digerir. ¿Y eso qué me indicaría, por ejemplo? Disminución de la motilidad intestinal. No lo sé. ¿Qué dice su compañero? Dice que sí hay heces. Síndrome de mala absorción. Mala absorción, por ¿Problema ejemplo. con la absorción, no? ¿Sí, con la motilidad? Ya, podría ser. Claro. ¿Sí? O sea, si hay a lo mejor heces completa, podría ser a lo mejor que en realidad hay una mala digestión, o sea que los alimentos que deberían digerirse no se están digiriendo como deberían, ¿ya? Y eso a lo mejor ¿dónde debería pasar? En el intestino grueso, delgado. Delgado, ¿cierto? Ya. Sí. Esa es una tabla que resume un poco todas estas características y es lo que tenemos que tener presente siempre cuando tenemos un paciente con diarrea crónica, ¿ya? Lo primero es identificar si esta diarrea crónica es de intestino grueso o de intestino delgado, ¿ya? Porque nuestro abordaje va a ser basado en esto. O sea, si me equivoqué al principio y digo que mi diarrea es intestino delgado y tenía algo en el intestino grueso, nos fuimos por el camino equivocado, ¿ya? Y eso es lo primero que tienen que tener claro, no se les puede olvidar esta tablita, ¿ya? No siempre obviamente va a ser tan estricto uno y otro, puede ser mixta o que no se pueda diferenciar, ¿ya? Pero en lo posible uno tiene que tratar de hacer esta diferenciación, ¿sí? Y obviamente no están todas las características presentes, o sea, por una diarrea de colon, por ejemplo, podría ser que un paciente o que el dueño no solamente nos dice que tiene hematoquesis, ¿ya? Y el resto no esté presente, y eso también ya no es para nosotros suficiente para caracterizarlo como intestino grueso, ¿sí? Como dice ahí, generalmente es un paciente que no tiene un compromiso general, ¿ya? O sea, en resumidas cuentas y bien burdo, si el paciente que tiene un año de diarrea de intestino delgado lo sacan a pasear, probablemente toda la gente se va a acercar y le va a decir, uy, está enfermito el perrito, pobrecito, no sé qué tiene, pero se ve como enfermito, ¿ya? Generalmente por una baja de peso. En cambio, un paciente que tiene una diarrea de colon que lleva un año, un perro que anda feliz, no baja de peso en general, se ve aparentemente como bien, ¿ya? Entonces eso también hay que considerar. Que no son características de las heces como tal, pero sí pueden diferenciar una de otra. Entonces, mi paciente lo primero que identificamos en este caso es que tenga una diarrea de intestino delgado. Esa es nuestra primera misión, ¿cierto? Y lo segundo es saber si este paciente tiene o no tiene una diarrea crónica, ¿ya? ¿Cuándo es una diarrea crónica? Tienen cualquier cosa, da lo mismo. Que lleva mucho tiempo, ¿ya? ¿Alguien está de acuerdo con eso? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya, que lleva harto tiempo. ¿Cuánto es ese harto tiempo? ¿Cuánto se le ocurre a ustedes más o menos? Más de 72 horas, 5 días, ¿cuánto? ¿Quién más? ¿Quién da más o menos? ¿Cómo? Semanas o meses, ¿ya? ¿Quién más dice? ¿El resto qué opina? Semanas o meses, dice por acá, o mucho. Que
que depende de la ubicación. O sea, depende del tipo. Si de intestino delgado y está con diarrea crónica meses, no va a estar absorbiendo nada, se va a morir. O sea, tampoco va... Va a haber caquex. Ya, pero independiente si hay una caquexis, si está mal o está bien. ¿Cuánto en tiempo solamente en el papel? En tiempo, ¿cuánto es una diarrea crónica? Como yo digo, este paciente, mis diagnósticos van a estar enfocados a una diarrea crónica o una diarrea aguda. Por ejemplo, un caso, qué sé yo, un paciente que come algo diferente de su dieta y tiene una transgresión alimentaria. ¿Ya? En resumen, comió cualquier cosa a la basura. Y ese paciente que nosotros pensamos en ese diagnóstico lleva 3 semanas, ¿podrá hacer eso, no? 3 semanas con ese problema? No. Es raro, ¿cierto? Entonces ahí uno piensa más una diarrea crónica, por lo tanto nuestro diagnóstico va por otro lado, ¿ya? Ahora, si ese paciente lleva un día con eso, 2 días, ¿podrá hacer? Probablemente sí, ¿ya? Entonces, por eso es importante identificar cuándo estamos ante una diarrea crónica o una diarrea aguda, ¿ya? Y en este caso, en las diarreas, lo vamos a hablar en el tiempo, ¿ya? Se va a referir al tiempo. Esa es más o menos la cantidad. 2 o 3 semanas, ¿ya? O sea, este paciente que ya lleva por lo menos unas 3 semanas con diarrea, ya nosotros tenemos que empezar a pensar en cosas diferentes a una diarrea aguda, ¿cierto? Tenemos que empezar a hacer nuestros diagnósticos de diarrea crónica. ¿Alguien tiene un plumón acá por casualidad? ¿Sí? ¿No? ¿Quién me presta? Para rayar la puesta. ¿Vamos a poner garra blanca? ¿Quién ha ido la garra blanca acá? Ah, no, sí, están grabando. No, perdón. Ya, entonces, diarrea crónica, ¿cuáles van a ser nuestros prediagnósticos? Esa es la idea que empiecen ahora ustedes a decirme qué se les podría ocurrir. ¿Ya? Ah, antes de esto, fotos. Estas fotos son mías, ¿ya? No las hice yo, pero las tomé yo, ¿ya? Para que se entienda. ¿Cierto? Entonces, es una diarrea, se dan cuenta, lo primero que hablábamos al principio, que es gran cantidad. ¿Ya? Se dan cuenta que en las baldosas ahí ese perro hizo harto, ya un volumen bien importante. Entonces ya con ese dato, por ejemplo, ahora con los teléfonos, que no solo para sacarse selfie y pingar pilucha, los dueños pueden, por ejemplo, tomar una foto a las heces y se las traen, ¿ya? Entonces ahí tenemos una diarrea de intestino delgado, ¿cierto? Porque es gran volumen. No hay sangre, no hay mucosidad, ¿verdad? Eso, por ejemplo, ¿qué podría ser? Parvo. Ya, pero estamos hablando de diarrea, todavía no hablamos de los prediagnósticos. Ah, intestino grueso. Ya, pero es lo que me están respondiendo, estoy dando prediagnósticos, parvo, gastroenteritis hemorrágica, pero yo lo que quiero preguntar es si esa diarrea es de intestino grueso o de intestino delgado. ¿Delgado? ¿Quién dice delgado acá? Pónganse, pónganse de acuerdo. ¿Ya? ¿Todos con intestino grueso? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sangre está fresca. Porque la sangre está fresca, ¿ya? ¿Y el volumen qué les parece? Es harto igual. Es harto. ¿Y el volumen cuando era harto de qué tipo era? Era intestino delgado. Ya, entonces podríamos tener a lo mejor una diarrea mixta ahí, ¿cierto? Intestino grueso delgado, porque hay gran volumen y también hay sangre fresca, ¿sí? Esta, ¿qué les parece? ¿Delgado o grueso? Delgado, gracias por la delgado, me siento delgado. Pero las S ahí, ¿cómo están? Es de intestino delgado por la cantidad principalmente de nuevo, ¿cierto? Sí. ¿Ya? El color, ¿qué dijo el color? ¿Quién dice que el color es importante? Que podría ser sangre digerida. ¿Ya? Podría ser sangre digerida. Ya, sí puede ser, lo que pasa es que ahí se ve de otro color diferente, pero está bien la observación. O sea, si dicen que es, acá se ve más rojo, en la foto real no es tan roja, ¿ya? Pero sí, podría ser, por ejemplo, con ese color a lo mejor sangre digerida, como y es un rojo más oscuro, ¿verdad? Perfecto, súper. ¿Eso qué es? ¿Me dio hambre o no? Vamos el quesito rallado ahí. Ya, ¿qué es eso? ¿De qué tipo de diarrea estamos hablando? Delgado, ¿por qué? ¿Por la cantidad quizás? Claro, por la cantidad de parásitos. ¿Ya? ¿Tiene parásitos también? ¿Qué parásitos hay ahí o lo tienen que identificar alguno? ¿Ascaris? ¿Ya? ¿Y los ascaris de dónde son? ¿Intestino grueso o delgado? Intestino delgado. Pero si la carga es muy grande se va a Lo que pasa es que uno del hábito ¿A ya tener no un puede hueso? considerar. Así que podría utilizar Ya, intestino delgado también generalmente esto, ¿ya? Porque los ascaris, en realidad más que nada acá, al ver los ascaris, sabemos que la diarrea es intestino delgado, ¿ya? Porque de ahí vienen los ascaris, ¿sí?
Entonces, ahora sí, necesito que me digan en general cuando ya tenemos, porque tenemos el paciente que ya sabemos que tiene diarrea, ¿cierto? Obviamente, porque por eso va a venir a la consulta, sabemos que tiene diarrea crónica y sabemos que tiene intestino delgado, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles van a ser sus prediagnósticos ahí? ¿Qué diagnósticos tendrían? Parásitos. Ya, parásitos. Perfecto. Como por ejemplo, el Ascaris puede ser, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué cosa? ¿Qué otro más? Dentro de los Ascaris tenemos qué parásitos, qué especie. ¿Algún Ascaris que se acuerden? ¿Algún toxo algo les suena? Toxoplasma gondii dicen por acá. Puede ser eso, ¿no? Ya, Toxocaracani es uno, ¿cierto? Que es probablemente el que vemos en la foto. Toxoplasma gondii puede ser. ¿Cómo? Es microscópico, ¿ya? Y es un Ascaris, entonces es microscópico, ¿no? Ya recuerden que el toxoplasma es otro tipo de parásito. ¿Ya? ¿Qué otro diagnóstico? Pero en general parásito hoy vamos a conversar un poquito más de ellos. ¿Qué otro más? Ya, parvo. ¿Quién está de acuerdo o en desacuerdo con parvovirus en este caso? Sí, estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo, por ejemplo, un paciente que lleva un año de diarrea? No. Ah, ya. ¿El parvo qué podría ser más principalmente? ¿Qué tipo de diarrea? Agudo. ¿Cierto? Entonces acá el parvo la verdad es que queda un poquito más fuera de nuestro diagnóstico. ¿Ya? Se encuentra solo con ese antecedente, ya podemos descartar sin preguntarle nada, o sea, sin preguntarle mucho más a la dueña y sin tocar al perro, ya sabemos que a lo mejor parvovirus es mucho menos probable. ¿Ya? ¿Una alergia alimentaria está alguien por ahí? ¿Están de acuerdo o en desacuerdo? Ya, podría ser. ¿Qué más? Pase. Bueno, la intoxicación. Ya, ¿podrá ser un paciente de un año con diarrea con intoxicación? Ya, muy bien. De nuevo. La mosaica. Diga. Me parece que son Yardia. Puede ser. El tenemos dentro de los parásitos yardia, efectivamente, sin duda puede ser uno de los más importantes. ¿Qué más? Ya, gastroenteritis hemorrágica. ¿Cuál es el prediagnóstico? Y recuerden que decir gastroenteritis hemorrágica, lo que estamos diciendo es que está inflamado el estómago, el intestino y que hay una hemorragia. ¿Ya? O sea, eso puede ser por parvo, por ejemplo, puede ser por cosas, ¿cierto? Entonces es muy amplio ese concepto, ya no es como un prediagnóstico todavía. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Qué cosa? Háblenos. el cuerpo extraño para que tenga una obstrucción parcial. Ya, podría ser una obstrucción parcial del cuerpo extraño eventualmente, podría ser. Ahora generalmente eso podría provocar más vómitos que diarrea, ¿cierto? Pero es una opción. ¿Ya? ¿Un ¿Qué más? tumor? ¿Un tumor? Sí. Ya, una neoplasia, ¿cierto? La neoplasia siempre está, es como el bonus. Ya nunca se nos puede olvidar. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa? ¿Cómo? Hable nomás, por ahí atrás, la galería, algún diagnóstico de... para los compañeros que vienen llegando recién, estamos viendo diarrea crónica, ya que ya la definimos sobre 2 a 3 semanas, y diarrea de intestino delgado, ¿ya? Entonces tenemos ese tipo de paciente y estamos buscando cuáles podrían ser las posibles causas. Inmunitaria. ¿Cómo? Inmunitaria, ya, de nuevo un saco muy grande. Inmunitaria pueden ser muchas cosas, lupus por ejemplo, puede ser anemia hemolítica autoinmune, ¿ya? ¿Qué podría ser? Pero va por ahí, sí, hay alguna enfermedad como inmunológica por ahí que podría generar algo así. ¿Qué podría ser? ¿Problemas pancreáticos? Ya, problema pancreático. Problema pancreático, de nuevo, es un concepto muy amplio. ¿Ya? Puede ser un absceso pancreático, puede ser una infección pancreática, puede ser una insuficiencia, una pancreatitis aguda, ¿ya? ¿Por qué? Pero el páncreas sí podría tener que ver acá algo. ¿Ya? Algo lo conversamos incluso, de hecho, ¿se acuerdan, no? ¿Qué dijimos cuando estábamos hablando del alimento digerido? Sí. ¿Qué podría ser? ¿Una insuficiencia pancreática? Bien, súper bien. Una insuficiencia pancreática exocrina, o IP. ¿Ya? Esa es otra causa de diarrea. Ya. Síndrome de mala absorción. Una mala absorción, ¿ya? ¿Y ahí qué podríamos tener, por ejemplo, en esas malas absorciones? Está la IP. Síndrome de mala absorción. Síndrome de Crohn.
Ya, síndrome de Crohn, parecido. La enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria intestinal, ya, que no está en los perritos, está en las personas, en los gatos tampoco, pero sí podría ser un tipo de enfermedad inflamatoria intestinal, ya, así que ese también es otro diagnóstico, enfermedad inflamatoria intestinal o IBD. Y el otro ya es más rebuscado, que es linfangiectasia intestinal. Súper bien, ¿se dan cuenta que hicieron la lista ustedes prácticamente solitos? Ya, y ahí están nuestros prediagnósticos. Son estos mismos los que están allá. ¿Ya? Entonces, nuestro paciente que tiene diarrea crónica, nuestros prediagnósticos no deberían salir de esos que están ahí. ¿Ya? No hay que enredarse tanto. Se dan cuenta que, por ejemplo, no aparece parvo, no aparece como intoxicaciones, no aparece, por ejemplo, qué sé yo, otro tipo de parásitos. ¿Ya? Entonces, en general, siempre lo primero que hay que descartar son parásitos, la alergia alimentaria, una mala digestión, por ejemplo, una insuficiencia pancreática exocrina, o enteropatías perdedoras de proteínas, donde tenemos la enfermedad inflamatoria intestinal y la linfangiectasia intestinal. ¿Ya? Ese es como el cuadro general. ¿Sí? Entonces nuestros prediagnósticos deberían ser no más allá que eso. ¿Ya? Entonces, lo primero es enfermedades parasitarias. Va a ser siempre nuestro primer diagnóstico descartable. ¿Ya? Tenemos que hacerlo sí o sí, porque si nos saltamos este paso, ya estamos sonados, estamos perdidos, porque vamos a dar una vuelta muy grande y probablemente después de hacer todo el proceso vamos a tener que volver al principio y nos vamos a dar cuenta que a lo mejor nuestro paciente tenía una enfermedad parasitaria y por no ser ordenado se nos pasó. ¿Ya? ¿Conocen alguno de esos parásitos? La yardia. Ya, ¿cuál es la yardia? La de acá que tiene los ojitos ahí que te Ya, esa es la carita feliz, ¿cierto? Sí. Ya. Recuerden que esa yardia es un estadio que se llama trofozoito, ¿ya? Que no siempre está presente, por ejemplo, en un copro parasitario no aparece, ¿ya? Lo que aparece son los quistes, ¿ya? Pero si lo ven en un frotis puede aparecer, y ahí obviamente es súper característico. ¿Qué más? Este que está acá, ¿cuál es? ¿Cuál es este? ¿Dipilidium canino? ¿Sí? ¿Puede ser o no? ¿Cuál? ¿Este que está acá, cierto? Sí. ¿No? ¿Cuál? Ay, Este, ¿cierto? Ya, muy bien. El Dipilidium canino, ya esa es una tenia también, ¿cierto? En este caso, si se dan cuenta, esta es la tenia completa. Ya tuvimos la suerte ahí de que apareciera completa, pero lo que generalmente uno ve son las proglótidas, que son los pedacitos chiquitos que están ahí entre medio. ¿Ya? sí, se mueve. Súper bien. ¿Y el huevito amarillo que está ahí arriba? Oh, ¿Qué podría ser? También es una yardia. sí, ¿Ya? pero Y esa es la forma más común que uno lo ve en el copro parasitario. ¿Ya? Por eso le pongo ahí las dos yardias, porque todos conocemos la yardia por su carita feliz, ¿cierto? Pero en realidad lo que más vemos son los quistes, que es la que está ahí arriba. En este caso está amarillo porque está teñido con lugol. ¿Vamos bien hasta ahí, no? ¿Sí? sí. ¿Voy muy rápido? No. Ya, me avisan cualquier cosa, ¿ya? Que estoy muy gordo, muy feo, no, porque no tiene arreglo, ¿ya? Ah, perdón, me pasé. Cuando dice ICAP, ¿ves? ¿Ya? El concepto es que esta es una página, que está en internet obviamente, ¿cierto? Donde están todos los parásitos que generalmente pueden afectar a los animales pequeños, perros y gatos. ¿Ya? Como los parásitos son muy grandes, ¿ya? Si hiciéramos una clase de parásitos pequeños animales estaríamos todo el rato hablando de eso, ¿ya? Entonces, el consejo es que siempre que tengan un parásito en su prediagnóstico o ya diagnosticado, pueden entrar a ese sitio. ¿Ya? En ese sitio está la mayoría de los parásitos, la verdad, con el tratamiento, los periodos de eliminación de huevos, qué sé yo, todas esas cosas aparecen ahí y los pueden obviamente revisar. ¿Ya? Eso lo encuentran está en internet, lo pueden sacar en la clínica sin problema. ¿Ya? Ahora, lo importante en este caso, eso sí, es saber hacer bien el diagnóstico de parásitos. ¿Ya? Entonces, para el diagnóstico de esta cuestión se hace a través de un examen que se llama copro parasitario seriado, ¿cierto? O sea, lo que vamos a tratar de buscar nosotros acá va a ser principalmente huevos o quistes y eventualmente si existen formas adultas de los gusanos u otro tipo de organismos que aparezcan. Entonces, lo importante es que tengamos 3 muestras del paciente, ¿ya? Y son en días alternos, o sea, tiene que ser un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí, hasta juntar 3 muestras, ¿ya? Si juntan una sola muestra y les sale negativa, puede ser que justamente el día que tomaron la muestra el parásito no elimina tantos huevos como quisiéramos para hacer el diagnóstico, ¿ya? Entonces puede pasarse un falso negativo en esa parte, ¿ya? Así que es súper importante hacer 3 muestras y en días alternos. ¿Cómo conservamos la muestra? Eso depende del laboratorio.
hay varios laboratorios con los que trabajen, ustedes tienen que conversar cuál es el método que a ellos les acomoda más. Por ejemplo, puede ser en alcohol, en formalina, formol-sal, que al final es formalina con un poco de sal. ¿Ya? Todo eso depende mucho del laboratorio. ¿Ya? Es importante sí tenerlos en un conservante y no al aire libre o sin conservante, porque los quistes se pueden romper de forma fácil, ¿ya? Y no se van a poder reconocer. ¿Sí? ¿Y eso le pasa a todos los quistes en general? A la mayoría, sí, a la mayoría. Entonces es mejor tenerlo siempre en un método conservante. ¿Ya? Este es el dipilidium peninum, que es el que conversamos. ¿Ya? Se dan cuenta que ahí está la tenia completa con las proglótidas. Muchas veces la gente lo que ve es esto, alrededor del ano. ¿Ya? Y la gente lo describe como que son unos arrocitos, ¿cierto? Alrededor del ano. Y esos arrocitos en realidad son proglótidas que están en el paciente saliendo. Alcanzan a ver la imagen de arriba a la izquierda, y hay una proglótida también como estirada, ¿verdad? Sí. Estas cuestiones se pueden, las han visto Sí. en vivo, ¿no? Sí. Sí. No. ¿Cómo? En vivo e indirecto. Perfecto, muy bien. ¿Ya? Esto se estira entonces y da como un poco de susto, que puede ser un monstruo, no sé qué sé, ya, pero no es un monstruo, es un parásito, ¿cierto? Porque está como encogida y se vuelve a estirar y obviamente la gente se asusta, ¿ya? Ahí alcanzan a ver algo. Un poquito. Un poquito, pero es una pulga. Eso. Una pulga, dice su compañero. ¿Puede ser una pulga o no? No, oye, ¿a él le creyó? Era tremenda pulga. No sé, pues. Si fuese una pulga, ¿tendría que ver algo con este parásito? Sí, porque ¿Qué cosa? el huésped intermediario. ¿Cómo? El huésped intermediario el que la tramita, ¿no? Ya, podría ser cierto, entonces eventualmente podría estar relacionado, como sale acá, ¿cierto? Entonces, para que este ciclo se complete, este es un ejemplo nada más, ya como le digo, había muchos parásitos, pero este ejemplo, porque es interesante, porque por ejemplo uno ve el parásito y lo que va a tirar a lo mejor es hacerle un tratamiento para el parásito, ¿ya? O sea, por ejemplo, darle un antiparasitario por determinados días, ¿verdad? De forma oral, y va a eliminar probablemente la tenia. Pero ¿qué va a pasar? A lo mejor si hay pulgas en el ambiente, el ciclo todavía no lo eliminamos por completo. ¿Ya? O sea, si es que por ejemplo en este paciente no eliminamos las pulgas, el ciclo va a permanecer y el paciente va a seguir eliminando tenia cada cierto tiempo. Recuerden que la mayoría de los antiparasitarios eliminan solamente formas adultas de los parásitos. ¿Ya? Entonces a lo mejor vamos a encontrar a todos los adultos, pero los que están más pequeños, ¿cierto? Más jóvenes, van a volver a crecer, va a estar la pulga ahí y el ciclo va a continuar. Entonces, en este caso, por ejemplo, aparte de desparasitar al perro y a los demás perros que viven con él, hay que hacer un manejo de pulga. ¿Sí? Perdón. Pero intervalo ahí, ¿Perdón? intervalo ¿De qué cosa? de antiparasitario oral. Generalmente es una vez, ¿ya? Y lo que podemos hacer igual el control de las pulgas es importante. El antiparasitario lo damos una vez, por ejemplo, a las 2 semanas o 3 semanas, que es lo que se demora el huevo en convertirse en adulto. ¿Ya? Entonces generalmente uno lo hace cuando ve esto, trata al principio de los parásitos de forma oral junto con la pulga, ¿ya? Y a las 2 semanas repite el tratamiento. ¿Ya? Dígame. Me comentaron que el tratamiento cuando hay parásitos vivos saliendo en las ¿Ya? heces, el tratamiento de 3 días consecutivos con el antiparasitario tiene algún sentido. Sí, mire, la verdad que eso yo creo que es más un mito, ¿ya? Eso depende del parásito. Por ejemplo, esta con una sola dosis es suficiente, ¿ya? Pero hay otros parásitos como la Giardia, por ejemplo, que sí requieren un tiempo más prolongado, ¿ya? Eso de nuevo también, en esa página que yo les mostré, sale todo eso ahí, tal cual explicadito, ¿ya? Pero es más que nada, eso de desparasitar 3 días seguidos es una buena estrategia, pero hasta cierto punto, ¿ya? Porque, por ejemplo, en el mismo caso del dipilidium, ya que no se logra identificar qué es dipilidium y dicen que es un parásito, ¿ya? Le dan 3 días seguidos y después ya nunca más, o a lo mejor cada 3 meses, qué sé yo, y van a volver a ver que aparecen las tenias, y siguen dando, le vuelven a dar, y el ciclo al final no lo cortan. ¿Por qué? Porque no identificaron bien el parásito. Ya lo mismo, por ejemplo, con el tricuris de intestino grueso, ¿ya? Que hay que darlo, qué sé yo, cada cierto tiempo para cortar de nuevo el ciclo, ¿ya? O sea, si lo damos 3 días seguidos, a lo mejor va a parar un poco el problema, pero después al rato va a volver a aparecer, y ese rato depende del parásito, ¿ya? Por eso es súper importante identificar estos bichitos, ¿ya? Acá tenemos Giardia. Yo les decía que los que estaban de amarillo están teñidos con Lugol, ¿sí? Y el que está ahí abajo también es Giardia, ese, pero no está teñido con Lugol, o los de allá. ¿Se dan cuenta que igual obviamente los amarillos es mucho más fácil reconocerlos? ¿Cierto? Entonces, otra cosa importante en su orden de examen parasitario es tratar de tener un prediagnóstico, ojalá,
¿Ya? O sea, por ejemplo, si el perro tiene pulga, avisar que a lo mejor su prediagnóstico podría ser un tipipidio. ¿Ya? Si es otro caso, por ejemplo, de un paciente que vive como cerca de aguas estancadas, por ejemplo, o que, no sé, miembros de la familia también están con problemas, quizás su prediagnóstico debería ser diarrea, por ejemplo. Sí, digo. Me quedó una duda. Dígame. Dipirilincani ¿Sí? causa diarrea crónica. Todo esto que estamos conversando ahora es de diarrea crónica. ¿Ya? Sí. He visto perros con mucho Sí. ¿Parásito? parásito que hace la feca normal, pero sale cubierto.